Buenos días a todos y bienvenidos a este vídeo. El día de hoy voy a enseñaros el videojuego Once Human. Voy a hablar de este juego para enseñaros por qué voy a empezar a subirlo al canal y aparte espero que lo podáis probar también. Bueno, pues para comenzar voy a empezar hablando un poco de sus características. Resulta que es un MMORPG, es decir, un multijugador masivo en línea. El juego se trata de un survival en el que te localizas en un mundo posapocalíptico. Si tuviese que describir este juego con una sola palabra sería raro. Esto es porque es uno de los pocos juegos que he visto que ha combinado no sé cuántas mecánicas que no tienen nada que ver entre sí y ha conseguido que combinen y encajen perfectamente. Además, este juego también combina el PvP con el PvE, es decir, jugador contra jugador y contra máquina. En sí, la cantidad de mecánicas que hay permite que haya una muy amplia variedad de lo que puedes hacer. Por todo ello, os voy a dar unas cuantas razones por las que deberíais probar al menos este juego. La primera razón por las que deberíais probar este juego es porque es completamente gratis y es free to play al completo, es decir, no hay microtransacciones, ni pay to fast, ni pay to win, como para avanzar en el propio juego. Lo único que te encontrarás en este juego que es de pago son los cosméticos. Por tanto, y gracias a Dios, no vas a tener que pagar un riñón como para obtener esta experiencia. Cabe destacar que el juego está disponible tanto para PC como consola e incluso móvil, así que yo al menos le echaría un vistazo. Por otro lado, yo destacaría la belleza. Me parece que en el apartado estético este juego se lleva el 10 de 10. Otra cosa es que mi PC no tenga la capacidad como para cargar los gráficos al máximo. Ahora en serio, a pesar de estar los gráficos al mínimo, y sí, estos son los gráficos al mínimo, este juego sigue siendo bellísimo, o sea, no puedo ponerle ninguna pega como tal. Claro que una cosa que se me ha olvidado mencionar antes es que quizá no podéis descargarlo solo por el peso. El juego en sí ocupa entre 95 y 100 GB, que aunque sea muy pesado, por alguna razón compite con el FIFA 25, que no sé qué mierda lleva este juego como para que literalmente ocupe ese espacio. Pero lo uno no quita lo otro, aunque mi ordenador, por ejemplo, tiene 5 años y puede correrlo perfectamente. Además, otra cosa a destacar son los escenarios y la historia. Para que lo entendáis, este juego se divide en escenarios. Estos están localizados en servidores donde juegas con mucha más gente, durante alrededor de un mes por cada escenario. Después se resetea parcialmente porque pierdes la mayoría de tus recursos manteniendo otras habilidades y demás. Luego hay varios tipos de escenarios y aquí es donde entra la división en PvE y PvP. Puedes elegir cualquiera de los dos modos y además cada uno tendrá sus propias historias diferentes. Por ejemplo, el principal es Manibus, el que casi todo el mundo le gusta y no se compara con otros como por ejemplo el Sueño Infinito, que más bien es Aburrimiento Infinito. Además, el juego está en constante actualización y meten escenarios nuevos cada X tiempo. No como Show Knight, que literalmente le falta un modo de temporada desde hace 3 meses. Bueno, yendo a mi parte favorita, aquí están las mecánicas. La primera es el combate, la más interesante de todas, en la que literalmente puedes hacer absolutamente de cualquier cosa. ¿Quieres lanzar una granada? Adelante. ¿Quieres cargártelo con un coche? Adelante. ¿Quieres caer como meteorito encima de tu enemigo? Pues adelante. Bueno, de verdad me estoy preguntando qué mierda estaban haciendo los desarrolladores del juego cuando pensaron en esta característica. Por cierto, muy importante, en la mayoría de juegos tienes un límite. Este límite se lo han pasado por el forro de ¿por qué no tomarte un tremendo batido de fresa como para que te aumente el daño un 42% después, un 42% después, un 10% después, un 15% después, no sé cuántas cosas más? Me dan 15 bugs, los mods, no sé qué más existe, todo el sistema complejismo de esta cosa y demás. Y tienes también esta mejora temporal. Además, en los eventos puedes obtener un 15% de desarrollo. Puedes tratar de ser un maldito tryhard mirando estas mierdas o puedes ser normal. También otra gran mecánica es la cocina. Puedes coger absolutamente cualquier alimento, mezclarlo en una olla y que te salga una de las estrellas Michelines mejor valoradas de todo el mundo.
Ah, sí, y además tienen efectos realistas. El pescado con papas solo te hace engordar. Y por si no es de tu gusto, la Red Bull te da alas. Bueno, otra de las características también grandes son los Pokémon, los Deviants. Estos son pequeños bichitos que te vas encontrando a lo largo de todo el mundo y cuya misión es hacerte feliz, ya sea ayudándote a desintegrar enemigos o trabajando en tu casa como absolutos esclavos. Algunos incluso te darán materiales como para hacer pociones. Si alguno ha jugado Minecraft sabe que las pociones son un recurso muy difícil de conseguir y que no dura una mierda. Pues en este juego es todo lo contrario. Tardas 5 segundos en conseguirla y además duran 2 horas. No me coña, duran 2 horas. Luego tienes una parte de construcción de tu base. Tu base que puede volverse la casa millonaria 10.000, que es capaz de extraer petróleo de tu tierra, refinarlo en gasolina, generar cultivos como para alimentar 15 establos o, como no, construir 15 establos. Así que sí, este juego es bastante curioso al mezclar distintas mecánicas que no tienen nada que ver entre sí, porque la exploración de un mundo abierto y criar un reno en tu casa no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, es de las mejores experiencias que hay en un videojuego. El surrealismo del propio juego llega a veces hasta extremos inesperados, tanto que puedes hacer cosas como esto o esto. Podría seguir hablando de mecánicas, pero yo creo que deberíais de instalarlo y verlo por vosotros mismos. Me encantaría seguir subiendo contenido de este juego, si os parece bien, y además que lo podáis disfrutar. Respecto a por qué estoy utilizando mi voz en este vídeo, podéis ver el último vídeo en el que lo explico. Y bueno, eso es todo por hoy. Aquí me despido. FBX37.